En ese mismo orden de ideas, Lilian, ¿usted considera que otro indicador ya relacionado con la pobreza, que pues, afirma que pues, esta disminuyó 0.7% en 2012 pues, en relación al 2011? ¿Se puede decir que esa disminución es significativa o es de pronto muy complicado pues, decir que es una disminución importante? Bueno, nosotros encontramos básicamente que la pobreza en Ibagué desde el año 2008, es el periodo en el que nosotros, desde que nosotros partimos, digamos, para hacer esta evaluación, intentamos hacer los históricos. ¿Por qué? Porque eso nos dice más o menos cuál ha sido el comportamiento también de ciertos indicadores. Ha venido disminuyendo gradualmente, ¿sí? En el año 2008, por ejemplo, presentábamos un índice de línea de pobreza del 32.6% y hoy nos dicen las cifras del DANE que presentamos un índice del 21.3%, es decir, que el 21.3% de la población en Ibagué se considera pobre. No obstante, allí hay que hacer algunas salvedades y es ese análisis más profundo es qué pasó con esos pobres que disminuyeron. ¿Se volvieron más pobres? ¿Sí? ¿O qué pasó con ellos? Efectivamente el indicador, como lo vemos así, en una, digamos, en una cifra fría, no nos está diciendo mucho, y cuando uno dice sí, pues efectivamente hubo una disminución, lo cual es positivo. La pregunta, yo creo, y el interrogante, y esa es la invitación que yo he hecho también siempre a distintos actores que nos ayuden a interpretar y analizar mucho más estas cifras, es qué pasa, por ejemplo, cuando este tipo de indicadores disminuyen en una ciudad como Ibagué. ¿Qué pasó con los pobres? Pudo haber sido que son más pobres, es decir, se pasaron a la línea de pobreza extrema, o simplemente puede ser que muchos murieron, o puede ser también que muchos mejoraron sus niveles de ingreso. También recordemos que este indicador de línea de pobreza es una medición de pobreza que se hace a partir de los ingresos. Entonces, también deja por fuera muchas variables que son importantes a tener en cuenta a la hora de analizar un fenómeno como la pobreza. Por eso también se tienen en cuenta, por ejemplo, otros índices que analizan la pobreza, digamos, desde una perspectiva estructural, como el de necesidades básicas insatisfechas, el cual encontramos que para la ciudad de Ibagué es mucho menor que el de ingresos, ¿sí? Entonces, por necesidades básicas insatisfechas, podemos decir que hay menos pobres que por línea de pobreza, que es el que nos reporta por ingresos, y ese análisis también y ese cruce de variables hay que hacerlo también para entender ese fenómeno de la pobreza. Pero lo que sí es cierto es que desde el año 2008 hasta el 2012, que ha sido, digamos, la evaluación que nosotros hemos hecho, ese índice de pobreza ha disminuido, lo cual para nosotros es algo positivo, sí, para la ciudad. Bueno, hasta ahora tenemos uno de nuestros lectores conectados, su nombre es Dimitri. Él pregunta directamente, pues, primero felicita al programa de Ibagué, ¿cómo vamos? Y dice que, pues, pregunta cómo está Ibagué en calidad de vida del país, porque entiendo que Medellín es la primera, es decir, él hace una comparación entre la calidad de vida que tiene, pues, que arrojó esos resultados, en comparación con Medellín, que pues es una ciudad que siempre sobresale en este tipo de estudios e informes. Bueno, pues generalmente cuando hacemos estas comparaciones que parecen ser odiosas, pero realmente sí nos presentan un referente, y pues Medellín siempre tiene unos muy buenos indicadores en términos de calidad de vida, efectivamente. Cuando nos comparamos en casi todos los indicadores que nosotros evaluamos, pues Medellín siempre está muy por encima, entendiendo que por encima es positivamente, de manera más positiva que Ibagué. Yo no sabría explicar cuál es la situación o qué es lo que hace que Medellín siempre en estas mediciones pues tenga unos lugares privilegiados, pero sí yo podría contarle la experiencia básicamente de lo que es incluso Medellín a la hora de conseguir incluso esta información de calidad de vida. Nosotros hemos hecho insistentemente, pues hemos manifestado insistentemente la necesidad de esta información. ¿Por qué? Porque eso permite a quienes toman decisiones poder tomar mejores decisiones. Cuando yo conozco la problemática,
por lo menos en cifras, eso me permite y le permite pues a los líderes, que finalmente son los que tienen actitudes para poder analizar mucho más estas situaciones, pues tomar mejores decisiones y establecer mejores estrategias para superar estas problemáticas. En el caso de Medellín, por ejemplo, ellos cuentan con Metroinformación. La elaboración del informe incluso para una ciudad como Medellín se hace mucho menos compleja que para una ciudad como Ibagué. Ellos acceden a Metroinformación, el sistema de información que ellos tienen, y Medellín constantemente está produciendo esta información, no solamente para el Medellín como vamos en este caso, sino para la ciudadanía en general. Entonces creo que sí puede influir mucho el avance que tienen ciudades Medellín, incluso en este tipo de estrategias que permiten tomar mejores decisiones para la ciudad. No obstante, también hay que hacer algunas claridades. Medellín tiene problemas importantes, digamos, en aspectos como seguridad, para nadie es un secreto. Aún así, cuando se hacen encuestas de percepción, lo que uno analiza también es que Medellín, o los habitantes de Medellín siempre dicen que Medellín pues va bien, así digamos tenga algunos inconvenientes. También algunas personas han manifestado en cuanto a percepción, y hago la claridad, que pues Medellín nunca va a decir que está mal, pero sí hay algunos problemas, por ejemplo, orientados a seguridad. En Medellín se presentan, así como también en Cali, y que definitivamente en términos de cultura de la información, digamos, de líderes y de dirigencia, yo sí creo que eso ha influido determinantemente en que ciudades como Medellín estén mucho mejor que ciudades como Ibagué, y sí creo que está muy asociado a ese tema de dirigencia y de entender cómo y cuándo se deben hacer los cambios y cómo se deben definir las rutas del futuro de cada una de estas ciudades. Hablando ya del punto de vista de educación, ¿qué significa que hayan disminuido las coberturas brutas y netas, pues en educación primaria, secundaria y media? Bueno, las coberturas brutas básicamente lo que nos dicen es la cobertura total de las personas, o sea, quienes están accediendo a la educación, ¿sí? Entonces, dentro de las coberturas brutas, nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, en las totales, que hay distintos niveles de educación, pero también que hay personas en distintos rangos de edad que pueden estar también accediendo a la educación. ¿Qué quiero decir con eso? Pueden haber personas, no sé, estudiantes de 15 años asistiendo al grado, digamos, a quinto de primaria. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las coberturas netas? Las coberturas netas nos permiten determinar, además de las personas que están asistiendo, son esas personas que asisten a estudiar y que se encuentran dentro de los rangos de edad establecidos para el curso al que está asistiendo. Es decir, por ejemplo, uno esperaría que entre primero y quinto de primaria, pues vayan niños entre 6 y 10 años. ¿Sí? Porque es el rango de edad establecido para cursar ese tipo de cursos. ¿Eso qué nos dice básicamente? Pues nos habla mucho también, además de la cobertura, de la calidad de la educación, nos puede estar evidenciando también problemas de deserción. ¿Qué pasa, por ejemplo, con que haya población, digamos, en un rango de edad distinto al que debe estar cursando, digamos, niveles de primaria o secundaria? Pues básicamente que tenemos un rezago también en el acceso a educación de diferentes personas. Entonces, esa es la diferencia básica entre esas coberturas brutas y esas coberturas netas, y la diferencia, lo que nos evidencia entonces es problemas de calidad, como lo manifiesto, problemas de deserción, y nos lleva y nos invita un poco a entender mucho más qué es lo que está pasando con la educación en Ibagué, porque no es solamente el hecho de garantizar de manera económica que los estudiantes o que haya gente que ingrese a la educación, y en estos días lo hemos reiterado mucho, incluso en otros medios de comunicación, porque hemos sido muy críticos con la política de gratuidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que
las coberturas brutas y netas empiezan a disminuir. Lo que quiere decir básicamente es que estudiantes en cualquier rango de edad, en cualquier grado, están disminuyendo, ¿sí? Y entonces la política de gratuidad tiene que replantearse de tal manera que impacte mucho más esos niveles de cobertura, porque entonces si están disminuyendo esas coberturas, a pesar de la política de gratuidad que se establece hasta el grado 9º, pues eso lo que quiere decir es que esa política debe complementarse con otro tipo de estrategias. Probablemente el tema económico no sea el único aspecto que incide en que las personas no vayan a estudiar, pueden tener otros problemas detrás, ¿sí? Pueden haber problemas incluso no sé, en el mismo aprendizaje, pedagogía de los profesores, en los mismos establecimientos educativos. También fuimos, por ejemplo, reiterativos en el informe frente a la construcción de los megacolegios, porque encontramos que están siendo subutilizados de acuerdo a la capacidad que tienen. Encontramos también que estaban matriculados muchos menos estudiantes de los estudiantes para los cuales tienen capacidad estos megacolegios, lo que quiere decir que allí la administración especialmente debe analizar muy bien el impacto de esas políticas, y yo considero que ese es uno de los problemas también muy grandes que tiene nuestra ciudad, y es que no hacemos ese ejercicio de evaluación de impacto de las políticas, uno porque pues sí es un ejercicio muy costoso, digamos, no solamente en términos económicos, sino de lo que implica también el tiempo que implica hacer un estudio, una evaluación de impacto, pero sí es totalmente necesario, por lo menos en temas estratégicos como la educación. Bueno, otro de nuestros lectores que están en este momento conectados también en cámara web nos pregunta, ¿la baja calidad de vida en Ibagué entonces se da a causa de la pobreza y la inseguridad? Una opinión, digamos, una pregunta directamente para pues, Lilian, que es la coordinadora. Bueno, como yo lo he venido manifestando, nosotros entendemos la calidad de vida como un aspecto multidimensional. Si bien sí, la pobreza entendemos que es un aspecto que incide centralmente en la calidad de vida. Claro, alguien que sea pobre, que no tenga acceso a bienes y servicios, pues definitivamente va a ver afectada su calidad de vida. La seguridad indiscutiblemente incide también, y el tema de entender también esta multidimensionalidad un poco también está asociada a que se entiende entonces que esta calidad de vida casi que se entiende de manera sistémica, es decir, que vaya mal un aspecto puede incidir también en que vaya mal otro. No sé, de repente el hecho de que la salud esté mal puede estar incidiendo incluso en los niveles de desempeño en la educación. Un niño que no se alimenta bien, que está enfermo, pues probablemente no va a rendir tampoco en el colegio, y eso también se va a ver reflejado pues en las diferentes pruebas de desempeño y demás. Pero entonces sí entendemos, claro, la pobreza y la seguridad están muy asociadas, afectan claramente la calidad de vida, afecta no solamente, digamos, en términos de seguridad, sino también de inversiones para la ciudad. Si hay gente que cree que esta ciudad es insegura, pues no va a querer venir a vivir acá, no va a querer invertir, afecta por supuesto la movilidad, afecta otros aspectos, pero sí hay que tener en cuenta que no son los únicos aspectos, uno tiene que entenderlo de manera relacional y que cada uno de esos aspectos tiene, digamos, una estrecha asociación o relación. La seguridad ciudadana, por supuesto, reveló unas cifras pues alarmantes a las cuales hay que prestarles atención, pero esto se tiene que entender de manera integral. Y en cuanto a la pobreza, pues también entendamos que la pobreza se entiende también de una manera económica y una manera estructural, y que entonces la pobreza no solamente, digamos, se merma generando más ingresos, ¿sí? Y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de planear estrategias, digamos, frente a la pobreza, porque también la pobreza está asociada a niveles educativos, está asociada también a la salud de las personas, y entonces eso también es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de determinar si es la seguridad o la pobreza lo que está haciendo que la calidad de vida o no es mejore en la ciudad.